Hola, bienvenidos al canal nuevamente de la revelación del Mashiach. Eh, es un gusto estar con ustedes en esta presentación, en esta exposición. El día de hoy es una buena noticia porque finalmente vamos a iniciar una nueva serie. Pues sentí la inspiración de la Ruach, para ser muy honesto, para compartir con ustedes lo que es el Evangelio Q o documento Q, ¿sí? Entonces le doy la bienvenida a todos los suscriptores desde Estados Unidos hasta Chile, México, Centroamérica, Perú, Chile, Argentina. Espero que aprendamos juntos. Nuevamente está por más decirlo que el objetivo del canal es revelar al Mashiach, donde los judaísmos, la misma iglesia y todo, en realidad, todos los grupos religiosos han ocultado al Mashiach. El objetivo del canal es darlo a conocer, revelarlo. Bueno, entonces, siendo hoy nuestra primera grabación, voy a tratar de introducir y comenzar a compartir algunas partes del documento Q. Para comenzar, hay un número que a mí me interesa compartirle a ustedes. Espero que hoy tengamos una mejor visualización de este pizarrón. Y le voy a poner acá 50. Entonces, años 50 de la era común, ¿correcto? Según algunos eruditos, vamos a poner aquí el 5 antes de la era común. Este es el año 5 antes de la era común. Este es el año 0. Y este vamos a ponerle como el año 30. Vamos a ponerle el año 30. Es bien importante que usted lo sepa si usted realmente está comprometido con el estudio de la Torah y del Mashiach. Mire, este es el año 30, ¿ok? Después, año 30 de la era común. De la era común, ¿ok? Entonces, este año 50, vamos a poner acá, año 50 de la era común. Lo que le quiero trasladar es que si los eventos del Mashiach Yeshua ocurrieron aproximadamente acá, en los años 30, eso quiere decir que de este punto a este punto hay 20 años. ¿Sí? 20 años. Los eruditos obviamente no se ponen de acuerdo cómo fue la primera versión de este documento o evangelio Q, ni tampoco el idioma en que apareció, tampoco el año. Sin embargo, yo se lo dejo a su discreción. Lo que yo he encontrado, que la fecha más probable es que ya cercano al año 50 o a los años 50, por acá, este documento circulaba. Pero, digamos, lo que usted tiene que enfocar es que el documento es el resultado de tradiciones orales, ¿sí? Tradiciones orales, ¿ok? Entonces, la tradición oral es en este tiempo. Tradición oral, ¿sí? 20 años de tradición oral llevaron y originaron el documento y va a ver usted este documento qué poderoso es, porque es demasiado importante para efectos de lo que queremos explicar
del Mashiach. Si nosotros queremos hablar del Mashiach, estudiar el documento Q es de las tareas indispensables. Yo el documento, como le decía yo en otra oportunidad, lo he leído varias veces los últimos 15 años. Sin embargo, esta es la primera vez que lo vamos a explicar en el canal y pues no importa el tiempo que nos tardemos, lo importante es que vayamos aprendiendo, pero a mí me interesa que usted conozca un concepto que usted va a escuchar mucho de aquí en adelante, que se llama las palabras originales de Yeshua. Palabras originales. Palabras originales. ¿Por qué le digo palabras originales? Porque acabamos de mencionar que el documento se basa en una tradición oral de 20 años, más o menos. Qué bueno fuera que encontráramos algún erudito diciendo, cuando digo erudito es gente que ha pasado estudiando, pues son PhD o sea, son gente estudiada, normalmente hablan 5, 7, 10 idiomas, escrito, hablado o entendido, entre ellos pues las lenguas aramea, hebrea, griega, pues lenguas orientales que tienen que ver y otros idiomas, ¿no? Más estudios en todo tipo de religiones del mundo, etc. Los eruditos que están detrás de los estudios, yo no soy un erudito, pues quisiera ser un erudito, pero para eso están ellos, ese no es mi rol. Para ser erudito tendría que estudiar otros 40 años idiomas y eso no va a suceder. Creo que no hace falta ser erudito, el rol de ellos es darnos estas herramientas y nosotros utilizarlas. Así lo he interpretado los últimos 25 años de mi vida. Entonces, los eruditos, o le decía que más bien me encantaría a mí encontrar que hayan eruditos que nos digan que el documento o el evangelio, o le voy a decir por qué documento o evangelio, fuera más antiguo. Mire, es tan importante lo que vamos a hablar que la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuáles son los dichos o las palabras originales del Mashiach? Ay, me decís, pero simplemente habla los evangelios. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Hay una de las versiones que yo le he estado compartiendo, que son muchas, tiene un concepto que a mí me gusta mucho. Y el concepto es una fe inteligente, ¿verdad? O sea que si hay una fe inteligente, hay una fe que no es inteligente, para ser muy diplomático, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero transmitir es, nosotros en esa fe inteligente no simplemente usted tiene que creer cualquier cosa. Si usted va a alguna, no sé, si usted practica alguna clase de cristianismo, va y escucha a alguien hablar de algún concepto del Brit Hadashah o de Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanaj, en otras palabras, y entonces usted no tiene que creerlo simplemente porque lo dijo no sé qué, el fulano, o porque son solo títulos, ¿verdad? Sino que usted tiene que tener una fe inteligente y pensar si eso es o no es verdad, es o no se acerca a la verdad, ¿ok? Eso es una fe inteligente. Yo le invito a que usted tenga una fe inteligente. Ese concepto lo manejo yo hace mucho tiempo y por eso me metí a todo esto y he encontrado y me he alimentado de una forma exquisita de la Torah, de Brit Hadashah, de la Tanaj, etc. Y he podido crecer en mi espiritualidad entendiendo los conceptos principales que el Mashiach quiere. Ahora, si bien es cierto, el canal tiene cerca de los 3 años, el canal se hizo precisamente para exponer lo que yo venía entendiendo y digiriendo, pero lo más importante es que usted sea y practique una fe inteligente y olvídese del nombre de la religión que usted practique, porque al final de cuentas la religión es porque siempre hay un líder que quiere tener hacer dogmas, imponer el dogma, y si usted no lo cree, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos algún día hablaremos de lo que es la religión, no nos interesa ahorita hablar de lo que es la religión. Bueno, el punto es que con una fe inteligente
deberíamos de investigar cuáles son las palabras originales. Porque hay palabras originales de él, que él dijo, ¿sí? Hay palabras que el que las escuchó de él las interpretó, ¿sí? Hay palabras que este grupo oyó de esta interpretación de lo que él dijo. Ya van tres. Y hay escritores que llevaron a los escritos que conocemos lo que ellos dijeron, de lo que ellos interpretaron, de lo que él dijo. Entonces, hay todo un movimiento de erudición estudiando, porque hay metodologías científicas, imagínense, para poder llegar a las palabras originales del Mashiach. Entonces, parte del estudio de llegar a encontrar las palabras originales, en esa búsqueda se encontró el documento Q. Bueno, vamos a ver si voy resumiendo rápidamente. Comencé hablándole del año 50 porque aquí en el canal vamos a comenzar con la teoría, hipótesis de que el documento Q en el año 50 ya circulaba. ¿Ok? ¿Cuál es el origen del documento Q? Una tradición oral de más menos 20 años. ¿Sí? Y el objetivo es encontrar las palabras originales del Mashiach. Pregunta número 1. ¿Quién de los seguidores y de los talmidim de Yeshua originales, esto es bien importante, vamos a poner aquí, talmidim, aquí bien, talmidim, usted sabe que talmidim es estudiantes o seguidores, ¿verdad? Vamos a poner un signo de interrogación. ¿Quién de los talmidim originales de Yeshua conocía el documento? Porque teóricamente, los que escriben, ¿sí? Los que escriben el documento o evangelio Q, escucharon las palabras originales de Yeshua. Por eso es tan relevante el documento Q. Vale. Entonces, una vez escrito, ¿quién de sus talmidim originales lo conocía? Segunda pregunta, que para nuestro estudio es muy importante, sobre todo para el estudio del judaísmo de Yeshua. Digamos, yo tengo una serie que se llama El Judaísmo de Jesús, lo invito a que lea, más bien que escuche, hay más o menos 16 horas ahorita sobre el judaísmo y vamos a continuar, estamos comenzando, esa es como que la introducción. Bueno, ni la introducción porque estamos estableciendo los planos del judaísmo. Bueno, segunda pregunta. Saulo, o Pablo, como le llama la iglesia, ¿conoció este documento? Es que fíjese que lo primero que tenemos que preguntar es si los talmidim lo conocieron y si Saulo, Pablo, lo conoció. Yo ya le dije en la serie del judaísmo de Jesús, le digo y le hago la pregunta a usted, porque yo me la he estado haciendo. No recuerdo que Pablo Saulo haya citado dichos del Mesías en sus cartas de exhortación, de aliento, etc., a las comunidades de Europa, Asia, etc. No recuerdo. Yo tengo la duda de que Saulo Pablo conociera el documento. Recuérdese que teóricamente, oiga, teóricamente, este comenzó a circular en el año 50, ¿sí? Después de 20 años de tradición oral. Entonces, cercano a esos años, comienzan a surgir cartas de Saulo Pablo a las comunidades.
Los eruditos y la tradición de eruditos dice que la primera carta o la más antigua escrita, por lo más seguro, por este señor Pablo Saulo, es en el año 52. Por acá. Año, vamos a poner aquí. Ya pronto vamos a volver a estudiar cartas. 52. Año 52. Y fue uno de Tesalonicenses. Esa es la carta más antigua. Eso quiere decir que más o menos año 52, carta original de Saulo Paulo. Le digo Saulo Pablo porque en realidad es Shaul, ¿verdad? Su nombre era Shaul, como Shaul el rey, Shaul. 1 de Tesalonicenses, año 52. Y el documento Q circulando escrito, año 50. O sea que el documento Q viene a ser una maravilla como fuente para encontrar las palabras originales. Y bien haríamos, por favor, si se le puede dejar tarea, comienza a leer 1 de Tesalonicenses. Leer Tesalonicenses al mismo tiempo que está estudiando conmigo el documento Q. Porque pueden ser, lo más seguro es que estaban así de paralelos en el tiempo, ¿verdad? Paralelos en el tiempo. Pero deberíamos o no encontrar a Shaul tomando ciertas ideas del documento Q, o no es si realmente él no conoce el documento. Quiere decir, y ahora le voy a dar una introducción más a detalle del documento Q, quiere decir que quizás nunca lo conoció. Qué interesante. Si Shaul Pablo nunca conoció el documento Q, eso significa que ya tenemos dos puntos de vista muy importantes sobre el Mesías. Muy, muy importantes sobre el Mesías. Lo mejor que nos pudiera pasar es que no hubieran dos, es que hubieran 300. ¿Sí? Y ahí también, esto me trae a otro punto. ¿Por qué no hay 300 fuentes de ese año o de esos años? Porque si existieron otras fuentes, que yo creo que sí, hablando de una fe inteligente, sí existieron, ¿sí? Fueron borradas, fueron quemadas, fueron deshechas. Pero también el documento Q. El documento Q también fue desaparecido. Y la mejor teoría sobre eso es que había en el documento Q palabras, dichos, enseñanzas que a la iglesia le incomodaban, porque no tenía una respuesta. Cuando digo la iglesia, o sea, esos documentos tuvieron que haber estado vigentes en mano, posiblemente años 100, ya digamos años 100 de la era común. Por esos tiempos, esos documentos tuvieron que haber sido eliminados, porque no concordaban con la teoría o ideas de lo que la iglesia ya comenzaba a diseñar. Yo no sé hasta este momento, porque habría que hacer una serie para estudiar, no simplemente hablar por hablar, sino no sé en dónde realmente se comienza a corromper, en dónde entra la corrupción del grupo. Pero cuando se comienza a formar la iglesia, comenzó la corrupción. Yo le dije en el judaísmo de Jesús que Mesías no vino, él no venía a hacer otra religión, ni mucho menos, ni el cristianismo, ni nada que ver. Pero ciertos grupos de pensamiento y ciertas corrientes piensan que sí, y ya en el año, yo se lo dije, en la serie del judaísmo de Jesús, que en el año 180 queda escrito el canon, decidido, no escrito, decidido el canon,
lo que usted conoce como Nuevo Testamento es en realidad Brit Hadashah. Y ya en ese tiempo, digamos, la iglesia constituye formalmente una religión que se llama el cristianismo. Entonces, yo en la reflexión de la grabación 100 le digo, mire, usted va a entender cuando escucha al Mesías hablar, pues que no era cristiano, eso ya se lo dije. Pero no quiero, digamos, por supuesto que me gusta decirlo porque el cristianismo es lo que, por eso es que borró documentos, quemó, destruyó, porque obviamente no le daba la pauta para crear la religión. Eliminando eso, entonces tienen campo libre para crear una nueva religión, que hoy por hoy lo conocemos como cristianismo y no sé, 100.000 cristianismos hay. Bueno, volvamos a lo que nos aqueja. Si Shaul no conoció, fíjese, no conoció el documento Q, significa que tendríamos dos vertientes de pensamiento y eso es fabuloso. Así que leer Tesalonicenses 1 y de ahí en adelante cartas para encontrar ideas de Q nos parece que puede ser fabuloso. Eso es un camino que usted y yo tenemos la dicha de recorrer juntos. Bueno, fíjese pues, entonces, el documento Q originalmente, voy a ponerlo así, originalmente era, no es así, pero era un rollo, como que el dibujo no es mi fortaleza. Era un documento escrito, el documento Q, ¿sí? Entonces, el documento, lo más seguro es que el documento fue elaborado con tradiciones orales en el Galilea, norte de Galilea, voy a poner aquí Galilea. ¿Ok? Galilea. Donde en realidad Yeshua, Hamashiach, surgió y, digamos, su mensaje se propagó. Ahí vamos a leer más adelante lo que nos cuentan los escritores de los evangelios, pero de ahí los eruditos creen que viene el documento original Q. ¿En qué idioma seguramente se escribió el documento? Esto es bien importante. Mire, esto es muy importante. El documento Q, lo más seguro es que se escribió en arameo. ¿Sí? El arameo era el idioma que se hablaba en ese tiempo. Era la jerga, como digamos nuestro español hoy, que todos los días usamos para trabajar, para hacer todas nuestras cosas. No utilizamos un español refinado del año 1800, no, usamos este español. En ese tiempo ellos usaban el arameo. Entonces, vino de Galilea en arameo. Es relevante que haya venido en arameo. Porque la reconstrucción del documento se hizo en griego. Porque se reconstruye a partir de una metodología que ya le voy a hacer un dibujo aquí para que usted vea cómo se reconstruye el documento Q. De hecho, yo tengo dos versiones de Q. Hay eruditos que han reconstruido Q. Entonces aquí tengo una versión de Q. Lo tradujeron del griego, ¿sí? Tengo una versión de Q basada en el orden de Mateo y otra versión de Q basada en el orden de Lucas, que aquí lo tengo, por cierto. Aquí lo tengo para usted. Solo que eso lo voy a mandar a imprimir. Lo tengo en digital. Vamos a ver por dónde está. Aquí está. No sé si usted lo logra ver. Le voy a dar un zoom acá. Y por supuesto, estos recursos están para usted. No sé si le estoy dando
Usted lo logra ver ahí. Aquí comienza esta versión de Q, que la quiero hacer también impresa para anotarla, máxima ahora que pues he tenido la inspiración de compartirle este conocimiento. Bueno, entonces, vino y se escribió en Galilea comunidades que escucharon, miren qué maravilloso, comunidades que escucharon a Yeshua en arameo. Lo escriben en arameo, ¿sí? Obviamente, no espere usted, no imaginemos juntos que era un libro hecho y derecho con introducción y... ¿ah? La principal, fíjese, ahorita voy a hablar de esa característica del documento evangélico. La principal característica de Q es que Q es en un alto porcentaje, yo le dije 90%, dichos de él. Cosas que él dijo, ¡pum! Y dijo esto, dijo esto, dijo esto, dijo esto. Lo valioso es su antigüedad, también de dónde viene y el idioma. Solo que no quiero hacerlo tan complicado la primera versión de este Espigando, porque nos podemos tardar meses estudiando el documento Q. Esa primera versión, así que paciencia, tome, no sé, destápese una aguatura, tome café, tome té, no sé qué toma usted, y siéntese. Si va a estudiar con Biblia, tómese su momento. Yo ya le expliqué algo sobre el Shabbat. Tómese su momento, que su mente se enfoque y comience usted a alimentarse de los dichos del Mashiach. Esto es un estudio de los dichos de él, el documento Q. Entonces, de Galilea, comunidades galileas en arameo. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que eran dichos, por lo menos los dichos pueden ser 90% de dichos. Esto es un tema teórico porque los eruditos tienen, cada erudito que usted lea va a tener una opinión, por supuesto, y por eso es erudito. Y esa es la riqueza. Qué maravilla. Que yo leo muchos eruditos, pero que hayan muchos eruditos porque eso nos da riqueza. El hecho de que no estén de acuerdo es mejor, porque entonces hay 300, 100, 250 puntos de vista que nos abren la mente sobre los dichos del Mashiach. Y un 10% de otras cosas. Estos porcentajes pueden variar, ¿ok? Este es un más o menos. Pero sucedió algo en algún momento. ¿Cuánto tiempo estuvo vigente? Sí. Y para mí perdió vigencia, para mí, en lo que yo interpreto la información que he leído, pierde vigencia cuando los primeros, digámoslo así, evangelios surgen. ¿Sí? Le voy a dar fechas aproximadas. Marcos, hablemos entre el 60 y el 69. Mateo, después de los años 80. Lucas, después de los años 90. Y la primera versión de Juan, después del año 100. Digo Juan E1, recuérdense que estamos espigando el Evangelio de Juan. Juan E1, porque el Juan E4, el que nosotros conocemos, yo lo llevaría pasado más allá, el E4, más allá del año 200. Entonces, cuando comienzan a surgir los primeros evangelios, digamos, centrémonos en esta ventana de tiempo, 60, 69, 80, por acá, todavía E1, acá,
creo que el documento Q pudo haber desaparecido. Porque, digamos, si la iglesia, sobre todo en los años 80, 90, 100, ya tiene un pensamiento diferente a la sinagoga y al judaísmo de Yeshua, ¿sí? Entonces no le interesa a la iglesia dejar conceptos del Mashiach judío. Esto es bien fuerte. Entonces, el documento no debe de circular. Es más, para ellos mejor si el documento no existe. Y exactamente eso fue lo que hicieron. Pero en mi idea de lo que he leído de Q, obviamente Q no nació de que alguien se siente y otros que estaban ahí, que escucharon al Mesías o el Mesías mismo, estaba escribiendo. Como en la serie de Chosen, no sé si usted ya la ha visto, que el Mesías está hablando y hay un evangelista o los evangelistas están escribiendo. Eso no pasó así. Los dichos son, digamos, recordatorios de tradiciones orales que uno de los que lo vio dijo, miren, él dijo esto. Otro por allá dijo esto. Otro por allá, así nació. Así nació. Entonces, al final hay alguien que comienza a recopilar una parte, hay otro recopilando, después se ponen de acuerdo y quizás 10, 15, 20, 30, muchas comunidades se ponen de acuerdo y dijeron, bueno, aquí está. Eso es lo que vamos a estudiar, ese documento reconstruido. Bueno, entonces, en estos tiempos pudo haber sucedido esto. A la hoguera, señor, quemado, desaparecías todos los rollos del documento. Por aquí. Obra de algunos hombres y algunos personajes, hombres y mujeres, interesados en separar el concepto del Mesías judío de la nueva religión que se estaba gestando. ¿Ok? Bueno. Entonces desaparece. El documento Q desapareció. ¿Verdad? ¿Cómo se pudo haber llamado? Tal vez no tenía ni nombre. Los dichos del Mesías, qué sé yo. Pero los eruditos, ¿por qué no han bautizado como Q? Porque, yo se lo dije, y por eso es que pues, la inspiración vino, porque Dios se lo menciona, quizás usted nunca lo ha visto. Q viene de la palabra alemana que significa fuente, le decía yo, fuente. Entonces Q es la fuente más antigua que el día de hoy podemos tener de los dichos del Mesías. ¿Okay? Entonces, por eso decía, yo tengo una versión traducida del griego, bueno, en realidad dos, del griego, en el ordenado según Mateo y otra ordenada según Lucas. Listo. Ahora, ¿por qué es importante? Mire, ¿por qué es importante hablar de documento o evangelio? Si nosotros le llamamos documento, Q, nos referimos a que creemos en la teoría de que era un documento de dichos, en su mayor parte. Pero si le llamamos evangelio Q, porque hay de las dos corrientes, ¿no? Hay una corriente de eruditos que cree que era un documento y otra corriente que cree que es un evangelio. Bueno, si le llamamos evangelio Q, eso significa que tenía dichos más, sobre todo, alguna tradición de la muerte y resurrección, que esa la eliminaron, no aparece en Q. O sea que aquí en Q pudo haber habido una narrativa distinta a la tradición que quedó en los evangelios. Esa la eliminaron. ¿Ok? Entonces, ¿qué creo yo? Una fe inteligente. ¿Qué creo yo en función de las evidencias que tengo? De los últimos, no sé si tengo por lo menos unos 17 años de estar estudiando, no más. Yo comencé a estudiar
el Evangelio Q por el año 2000. Comencé a estudiar el Evangelio Q. O sea que tengo 24 años de estudiar el Evangelio Q, leerlo. ¿Sí? Esta es la primera vez que hago un espigando de Q. A mí me sirvió porque obviamente yo no sabía de Q. Entonces comencé a leer eruditos y me enteré de Q. Bueno, 24 años. Mi fe, después de 24 años, yo creo que era un evangelio. Yo creo que es el primer evangelio que los eruditos le dicen el evangelio perdido. Este es el primer evangelio de los dichos de Yahshua HaMashiach. Esa es mi fe. ¿No? Bueno. ¿Por qué es relevante? Ahorita viene el tema. ¿Por qué es relevante? Le quiero hacer un dibujito aquí para no simplemente comentárselo. No olviden esto. ¿Quiénes de los talmidim conocían el Evangelio Q? Y si Saulo Pablo lo llegó a tener y conocer. Bueno, le voy a dibujar esto, espero podérselo transmitir. No sé cómo voy de tiempo, pero vamos a ver si nos da, si nos da tiempo a escudriñar algo y comenzar a entrarle en detalle. Vamos a poner aquí. Antes era más pilas para dibujar. Lucas, fíjese. Vamos a poner aquí Lucas. Y aquí Mateo. Nombre lindo, Mateo. Y aquí vamos a poner Marcos. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a comenzar por acá. Vamos a ver si me sale con un color. Lucas, fíjese, vamos a agarrar el más menos por acá y luego para acá. Igual esta foto la tengo para que la quiera. Tengo esta foto, yo la estoy dibujando, si quiere la foto yo se la envío. Esto es el 41%, esto que le acabo de señalar aquí. Es el 41% de esta parte que le acabo de marcar. Y de este lado se ha quedado el 35%. Entonces, se cree que el 35% de lo que usted encuentra en Lucas como tal es exclusivo de ese evangelio. 35%, esto es exclusivo de Lucas. ¿Sí? El 35%. Se cree que el 41%, le voy a poner acá un cuadrito. Fíjese, le voy a poner un cuadrito. Esto se llama triple tradición. Triple tradición. Entonces se cree que el 41% tiene una triple tradición. Y acá, vamos a ver si me sale, vamos a ponerlo acá, así, un poquito para acá. El 46% de Mateo viene de una triple tradición. ¿Sí? Ahora, fíjese usted que hay un 23%, yo creo que aquí lo voy a dejar, del Evangelio que está de este lado, y hay un 24% que está incluido, este 23 en el 41 y el 24 en el 46, que tienen una doble tradición. Entonces, una doble tradición. Doble tradición.
fíjense. Dentro de este 41 hay un 23 que tiene una doble. El 41 es una triple tradición. ¿Sí? Triple tradición. ¿Sí? Y el 24% que está en el 46 es una doble tradición. Se cree que únicamente el 20% de Mateo, el 20% es exclusivo de Mateo. Exclusivo de Mateo. ¿Sí? Acá. Este pedazo. Esa es recolección de él. ¿Sí? Es decir, los evangelistas o quien estuvo detrás del Evangelio de Mateo, obviamente, si usamos una fe inteligente, pues usted no va a creer que alguien que se llamó Mateo escribió el Evangelio, ¿verdad? Esta es una conexión de ciertas comunidades. Cuando estudiemos ese Evangelio, lo vamos a ver. Entonces, el punto acá es que el 10%, aquí hay un 10%, es exclusivo. Vamos a ponerlo algo así. Por acá. Hay un 18% de Marcos, del todo el total de Marcos, que se utiliza para combinar conceptos con Mateo. Marcos y Mateo. Aquí. Que representa el 10% del Evangelio de Mateo. O sea que Mateo tuvo su fuente, digamos, este Evangelio tiene 20% de lo que esa comunidad exclusiva investigó, concluyó, etc. ¿Sí? Tiene un 10% que usó material de Marcos. ¿Sí? Este 10% es que utilizó Marcos. Y acá, en Mateo, tenemos un 24%, ¿sí?, que utiliza Acu. Aquí utiliza Acu. Lo voy a agachar. Entonces aquí está, en ese 24% tiene Acu. Aquí tiene metido Acu. Y Lucas tiene un 23% de su contenido donde utiliza Acu. Aquí está Acu. Y aquí está Acu. ¿Sí? Esa es la doble tradición. Y la triple tradición es que tiene material de Marcos, tiene material de Q y por supuesto tiene combinación de las fuentes propias de Mateo. Triple tradición hay un 46%. Este tiene un 41% de Lucas. Mateo es base para la triple tradición en un 76%. 76%. Eso quiere decir que el 76% de lo que usted tiene en Marcos sirvió de base para estos evangelios. Exclusivo de Marcos hay 3%. 3% es exclusivo de Marcos. O sea, solo aparece ahí. Y tiene un 3% adicional. Yo no he sumado estos porcentajes, ¿no? Que aparece aquí. Este es Marcos. Marcos y Lucas comparten este 3%. ¿Sí? Que tiene que ver con un 1% acá. Ahí hay un 1%. ¿Sí? De esta parte.
Espero no haberlo hecho bolas. A ver, recapitulemos aquí. Mire, lo que le estoy diciendo básicamente en esta foto es que el Evangelio de Mateo, por lo menos, comparte una doble tradición, ¿sí? Una doble tradición respecto a Lucas y respecto a Q para su Evangelio, ¿sí? Pero comparte una triple tradición respecto a Marcos, respecto a Q y respecto a sus propios materiales. Igual Lucas. Marcos Q y sus propios materiales que le agrega a lo que ve en Marcos. Pero ya se dio cuenta usted que Marcos aporta de su totalidad el 76% para la triple tradición en los dos evangelios de Lucas y Mateo. Dicho lo dicho, hay una pregunta que es muy importante, ¿sí? Muy importante. Igual esto está acá, lo podemos volver a revisar, pero lo que es muy, muy, muy importante, vamos a ver con qué se lo escribo para que se mire, es lo siguiente. Voy a poner aquí Marcos, y aquí no está tan complejo, lo podemos hacer más complejo, y Q. Lo que tenemos que hacer es, ¿cuál es la relación que existe entre Marcos y Q? Porque usted ya vio que el porcentaje de la triple tradición es, digamos, en el caso de Mateo, es 46 de contenido. Es bastante contenido. Pero hay otro 10 que es solo Marcos y Mateo, mire. O sea, 56 incluye a Marcos. Y este es 41 más 1, este es 42. Aquí está lo que comparte con Marcos Lucas, más este 41 de acá. O sea, 42, ¿sí? Y 56. Eso quiere decir que la fuente de Marcos, por eso es que tiene 76% de contenido en ambos, es importante, pesa mucho. Entonces, ¿cuál es la relación que había entre este Evangelio Q y el Evangelio de Marcos? Eso es una de las tareas que tenemos que hacer. Lo otro, miren, lo otro es, hay un tema que yo le dije en el Estudiando de Juan, y le dije, quisiera encontrar en Q, no, porque ya vimos que hay un concepto en Hebreos, en la carta de Hebreos, año 62, año 64, que habla padre e hijo, así lo traduce al español del griego. Pero ese concepto sería interesante encontrarlo en Q. A ver si podemos encontrar el concepto de padre, hijo, en Q. Ese es signo de interrogación. Eso sería interesantísimo. ¿Por qué? Porque si ahorita tenemos el concepto de padre e hijo, año 62, año 64, más o menos, y aquí acabamos de decir que este ya estaba escrito en el año 50, avanzaríamos más o menos 10, 12 años de antigüedad en el concepto. Para ver, primero, qué tan antiguo era el concepto, y segundo, de dónde vino. Porque recuerde que la carta de Hebreos no fue escrita en las comunidades de Galilea, ¿no? Esas otras comunidades. Entonces, Q nos daría una fuente adicional del concepto padre-hijo. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos muy bien. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Alguien me dirá, mira, como es el guatemalteco y no sé otras culturas cómo lo ven, ¿verdad? ¿Y por qué quiero yo tanto si yo simplemente agarro, comienzo a leer los evangelios y ya estuvo?
Cabalmente, ese es el objetivo de la iglesia. Entonces se preocupe de la iglesia, las iglesias todas son iguales. No, hombre, ustedes hasta le han hecho su calendario ahí, como los famosos calendarios romanos, ¿no? Para cada día tienen un Dios distinto, ¿no? Entonces, para cada día hay una lectura del Evangelio, ¿no? Precisamente, al entrar en este estudio de erudición, usted va a conocer las raíces, en este caso, de los dichos y de las palabras originales del Mesías. Que no le vengan con cuentos a decir que eso lo dijo él. Y le voy a poner un ejemplo, rápido. Mateo capítulo 28. Se lo voy a leer. Mateo capítulo 28, es que no sé si esta lo tiene así. Debería leérselo en una versión tradicional para ponerle el ejemplo. Fíjese usted, se lo voy a leer. Esta es una versión que se llama versión de las Américas. Ya le dije que no hay una versión, no hay una versión pura. Mateo 28, vamos a ver. Fíjese, Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted sabe que esta es una añadidura al Evangelio de Mateo. Hablando del Evangelio de Mateo, ¿sí? Esta es una añadidura, ¿sí? Esto no aparece en el Mateo, en el Mateo más original, más antiguo, no aparece este 18, 19 y 20. Es distinto. Entonces, si usted lo toma como tarea y se lo dejo, yo tengo un documento, no sé, tendrá unas 10 hojas explicando qué pasó con esta añadidura, la hizo la iglesia, ¿no? ¿En qué año? Hay unas fechas ahí que se sugiere, pero esto es mentira. Esto no es una palabra original del Mashiach. Esta es una añadidura. Es que la iglesia, lo invito, busque cómo la iglesia asume la responsabilidad de esta añadidura. Entonces ellos dicen claramente que ellos lo añadieron en tal año porque es parte de su teología. Así de simple, o sea, y ahí créalo usted. Eso no es cierto. ¿Sí? Yo tengo un Mateo hebreo, déjeme ver. Esto es un ejemplo. No hemos comenzado el estudio de Q. No hemos comenzado a estudiar Q, pero déjeme abrir acá. Yo tengo un Mateo hebreo. Déjeme ver si aquí lo tengo. Exactamente ayer lo estaba revisando. Aquí se lo puedo mostrar. Aquí está el Mateo, hay una versión de Mateo hebreo. Aquí lo puede ver usted, el Mateo hebreo. Historia de Yeshua según Matitiyah. ¿Sí? Acá está. Entonces, es la versión Shem Tov. Por aquí comienza, aquí está toda la explicación y aquí está. Aquí está, le pone el español y aquí le pone el hebreo. Entonces le quiero leer al final de Mateo 28 cómo dice este está basado en los textos más antiguos de Mateo. Y si usted es estudioso y usted lee Marcos tiene una traducción muy similar a este Mateo hebreo. Aquí está en el 28-18, aquí está en hebreo y español. Esta versión dice así, está basado en los dichos más probables. No digo que sea, pero lo más probable es que, y eso no es un ejemplo. ¿Por qué meternos a todo esto? 18 dice, y Yeshua, así dice así, aquí está Yeshua, tiene 1, 2,
3, 4, 5. 5 letras. Yeshua se acercó a ellos y les dijo: a mí se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra. Vayan ustedes y enséñenles a guardar todas las palabras que les he mandado para siempre. Ahí terminó. Se lo vuelvo a leer. Y Yeshua se acercó a ellos y les dijo: a mí se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra. Versículo 19. Vayan ustedes y enséñenles a guardar todas las palabras que les he mandado para siempre. Es el texto de la versión de las Américas y de 100 o 200 y 300 versiones que vienen con dogma de la iglesia, tienen esa versión. Pero en el original más antiguo del Mateo hebreo, aquí tengo la prueba, desde el hebreo, ¿sí? No está. De hecho, Marcos se parece mucho a esta versión. ¿Por qué? Por esto. Porque Marcos, en primer lugar, es el evangelio de este grupo escrito más antiguo, y de donde Mateo toma, digamos, solo ellos dos toman el 10 Mateo, pero él tiene conceptos de triple tradición con Mateo del 46% de su evangelio. Marcos y esta versión de Mateo hebreo nos pueden llevar a las verdaderas palabras de él, no lo que dice la iglesia, porque lo que dice la iglesia es mentira. Vamos, cuando usted se mete o sea, lo estoy comentando por el hecho de por qué estudiar las palabras originales, precisamente por eso, porque hoy todo el cristianismo, todo el cristianismo tiene y utiliza esta versión, pero por favor, lo invito a usted que esta es una invitación friendly. Ya le dije, si usted quiere seguir creyendo eso con una fe ciega, no una fe inteligente, créalo, pues. A mí, el hecho de que usted lo crea no significa que sea verdad, ¿no? Y la verdad, si usted se mete, va por ahí, va en que los dichos originales él no lo dijo. ¿Sabe por qué? Por lo que le he venido explicando. Porque el pensamiento occidental, y no puedo decir griego, porque el griego es el idioma, pero en realidad europeo, ¿sí? De ese tiempo, es cabalmente este pensamiento, este que usted ve en la versión que le di de las Américas, ¿sí? Mientras que el pensamiento judío de Yeshua HaMashiach va orientado a lo que le acabo de leer del Mateo versión hebrea. ¿Cómo dice esta versión? Pues esta versión ya lo tiene corregido. Vamos a ver, para ir terminamos con un buen ejemplo. Y según yo íbamos a arrancar hoy el estudio de Q. Bueno, nos hemos pasado hablando de la introducción. Dice, este ya lo tiene corregido. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el Shamaim y en la tierra. En realidad no debería decir Shamaim, porque Shamaim es plural, debería decir en los Shamaim, si está traduciendo Shamaim, debería decir en los Shamaim y en la Eretz. Por tanto, vayan y haced talmidim a todas las naciones, haciendo mikvah a ellos en mi nombre, enseñándoles que shomer todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del Olam Hasé. Ya esta tiene del hebreo que leímos, ya varió esta versión, ¿sí? Y Marcos, que estamos estudiando Marcos, estamos haciendo un explicando de Marcos, que no hemos llegado a Marcos 16. Déjenme ver si Marcos 16, ¿cómo dice esta? Porque Marcos 16 se tiene que parecer mucho se tiene que parecer mucho a la versión hebrea de Mateo que le leí. Le quiero leer Marcos 16. Dice, y les dijo en el 16:15, y les dijo: vayan a todo el Olam Hasé y proclamen la Besorá a toda criatura.
Fíjese, aquel que crea y sea inmerso será salvo, pero el que no crea será condenado. Todo esto del Tevilán y Bebaín, yo se lo voy a explicar, pero no ese es el punto. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre expulsarán Shadim, hablarán con lenguas nuevas, tomarán con sus manos serpientes y si ven alguna cosa mortífera no les dañará. Pondrán sus manos en los enfermos y ellos se recuperarán. Entonces, después de que Yeshua, aquí no dice Yeshua, aquí dice Yeshua, les hubo hablado, él fue recibido arriba en el tercer Shamayim y se sentó a la mano derecha de Yahvé. Ellos salieron y proclamaron a todas partes, Yahvé trabajando con ellos y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Y ahí termina el Evangelio de Marcos. Y así yo me puedo estar acá leyéndole varias versiones y desacreditando a la iglesia, porque la iglesia igual ya lo reconoció. Vamos a ver esta versión, cómo lo tiene, esta es otra versión. Y usted tiene que ser, bueno, la idea es que no sea erudito, pero sí conozca lo más básico. Sí conozca lo más básico. Yo le dije, yo no aspiro a ser erudito, pero sí quiero conocer lo más básico. Vamos a ver. ¿En dónde está Meir 54? Solo quiero leer en esta lo que dice, o leamos aquí también cómo tiene el Mateo 28. Vamos a ver, Mateo 28, 18. Vamos a ver. Mateo 28, 18. Y acercándose Yeshua les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id con urgencia y hacedme tantos talmidim como podáis entre todas las naciones. Y terminó. Así lo dice esto. ¿Verdad? Entonces, cercano a lo que acabamos de leer, entre estas, el hebreo, ¿no?, pueden estar las palabras originales de él. ¿Se da cuenta? La misma iglesia ha aceptado los que quieran recibir el documento. Yo tengo un documento que no lo elaboré yo, pero tengo un documento donde está aprobado esa añadidura de la iglesia. Entonces, hoy, ¿por qué es importante? Por eso me metí este ejemplo. Porque hoy, según esta idea, hay un dogma en la iglesia. Pero digamos, cuando digo en la iglesia, es la iglesia romana. Y de ahí todas las iglesias que practican el cristianismo tienen este dogma. Pero esas no son palabras originales del Mashiach. El judío no. Será de un Mesías inventado por la iglesia, pero el judío no. Y esto es relevante. Le voy a traer unas palabras que están escritas, que dice, que yo creo que las digo: no debes ni añadir ni quitar a la Torah, ¿verdad? Ni una yod. La yod es la letra más pequeña, gráficamente es la más pequeña del alefato hebreo. Entonces, pues a la iglesia no le importa eso, ¿verdad? La iglesia agrega este texto. Esta es una religión. La iglesia es una religión. La iglesia creó una religión. Ahí vamos a hacer una serie sobre la iglesia creadora de religiones. Una de sus religiones es el cristianismo. La iglesia de hoy no practica solo el cristianismo. Eso no lo sabía, ¿verdad? La iglesia de hoy practica más religiones. Hay documentos muy interesantes sobre las religiones que practica la iglesia. Pero bueno, esa es la importancia de estudiar las palabras originales de Yeshua, ¿sí? Por eso es que estamos haciendo esta serie con la ayuda de la Ruach, ¿verdad? La Ruach de Emet, la Ruach Elohim, para que entonces entendamos, se nos refresque la memoria. Recuérdese de lo que hemos hablado los últimos 2 años y medio. La Ruach nos va a recordar a nuestra mente cuál es la verdad sobre el Mashiach. Ese es el objetivo. Y cuando recordemos,
¿Se recuerda usted? Hay una parábola en Lucas que dice que volvió en sí aquel hombre que se había ido de la casa de su papá. Volvió en sí. Ese volvió en sí es que recordó quién era, de dónde venía. Para eso sirven las palabras originales. Que la Ruach Bemet, la Ruach Elohim, la Ruach de Mashiach nos asista y nos recuerde sus palabras originales. Así que estoy feliz de poder iniciar esta serie, la cual quiero compartir con cariño y con mucho amor con usted. Le mando un abrazo, shalom, y que hoy sea igual un Shabbat para que el shalom crezca en usted, en su mente y en su nefesh. Amén.